Continuamos en el aire de Doblan las Campanas. Les recordamos que al 221-314-6881 entonces nos mandan cómo se encara esta segunda mitad del año que nos queda por delante del 2024. Vamos a continuar hablando un poquito de la realidad. En este caso seguimos en la realidad del país y nos vamos un poquito más allá de las fronteras porque estamos ya en comunicación con Alejandro Rascobán, licenciado en Ciencias Políticas, integrante del grupo de estudios sobre fronteras y regiones, para hablar un poquito de los últimos movimientos, las últimas decisiones por ahora del gobierno nacional con respecto a, en este caso los vínculos con Brasil, algunas decisiones personales que toma el presidente Javier Milei sobre, por ejemplo, la nueva asistencia a la cumbre del Mercosur y que nos depara un poquito en términos de política internacional. Alejandro, te saludamos de este lado, Delfina y Gregorio, ¿cómo estás? Gregorio, un gusto. Igualmente, gracias por el tiempo en primer lugar. En segundo, preguntarte qué opinión, qué observación, qué mirada tenés respecto a estas últimas decisiones, en este caso no solo de Milei, sino también de la Cancillería, del sector de las definiciones internacionales del gobierno nacional con respecto, en este caso, a no participar, ¿no?, de la cumbre del Mercosur. ¿Qué significa eso para la Argentina? A ver, en primer lugar, da la sensación de continuar con una línea que viene construyendo este gobierno desde que empezó, que es una política exterior sobreideologizada, podríamos decir. Es decir, no una política exterior pensada, entre comillas, con muchas comillas, en los intereses estratégicos del país como un todo, sino en los espasmos ideológicos de quien preside el Estado, que en este caso es el presidente, y con una Cancillería, hasta donde yo tengo entendido y por lo que se puede ver, etcétera, como dividida en dos partes, digamos. Por un lado, la diplomacia tradicional, continuando su trabajo desde lo que pueden, como pueden, donde pueden, en los ámbitos que les tocan, y después la Cancillería llevada adelante por la Canciller, donde parece corrida de las decisiones y de la política exterior en términos políticos y más centrada en la parte comercial y en apagar incendios. Los que le dejan apagar, digamos, cometidos por la otra parte, que es la pata del presidente, digamos, y su sector y su grupo chico. Entonces, de ahí nos sorprende, digamos, que no haya una mirada ni estratégica, ni colaborativa, ni de participación en el ambiente regional, porque es algo que da la sensación de que no les interesa, o sea, que por un lado no interesa en términos de la perspectiva comercial, y por otro lado parece enemistada con la perspectiva política que lleva adelante el presidente. Totalmente. Sí, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, también te queremos consultar, efectivamente, la relación Milei-Lula, digamos, ¿qué tanto puede afectar a las relaciones comerciales de Argentina, entendiendo que es uno de los máximos socios de la Argentina, que, por ejemplo, gran parte de la flota automovilística argentina viene de Brasil, un montón de alimentos, un montón de cosas vienen del Brasil? Bueno, parece no haber una relación Milei-Lula. Entonces claro, es difícil hablar de una relación Milei-Lula cuando, digamos, los memes son bastante elocuentes, que viste, Milei lo agrede a Lula en los discursos y lo ponen como, uy, el león que lo asusta a Lula, y cuando se tienen que ver cara a cara no va. Entonces no va por interés, no va por miedo, no va por estrategia, no va. Sí. O sea, cuando tiene que... entonces no hay una relación sobre eso. ¿Cómo puede afectar? No lo sé, no tengo la bola de cristal en eso. Da la sensación de que el sector privado tiene ciertas herramientas para poder, en todo caso, mantener fluido su vínculo, y yo no creo que las automotrices se vean particularmente perjudicadas, porque además toda la legislación de intercambios a través del Mercosur, etcétera, que fue, no sé si fue hecha, pero más o menos fue armada para favorecer, entre otros sectores, al sector automotriz, no se vean afectados por la coyuntura política. Está claro que desde el lugar político, desde un lugar comercial, esto perjudica a la Argentina como Estado,
y a futuro con la idea de abrir nuevos negocios y nuevas perspectivas, y sobre todo con el lugar político que ocupaba la Argentina, que es un lugar, entre comillas, de mayor relevancia política que su importancia económica, digamos. Argentina participa del G20, Argentina es un país con una participación importante en muchos organismos internacionales, porque es el lugar que puede ocupar en el escenario internacional, y esto se ve disminuido, digamos, y ese lugar era un lugar que, digamos, en todos los gobiernos, por lo menos de la democracia hasta acá, tuvo diferente tipo de acuerdo con Brasil en relación a cómo ocupar los espacios en el escenario internacional, un escenario internacional que Milei desprecia. Entonces, desde ese lugar, digamos, es todo pérdida, entre comillas, para lo que podemos entender como el bienestar o el futuro de la nación como tal, y es todo la política coyuntural de Milei. Pero bueno, eso lo dijo él cuando dice: soy un topo en el Estado que está destruyendo el Estado. Es lo mismo en la política exterior. Sí, y que digo, en esta no relación, ¿no?, con Lula, también comienza antes con el rechazo al ingreso a los BRICS, ¿no?, donde Brasil, por ejemplo, es un socio estratégico muy importante, pero que ni siquiera es el principal, ¿no? Digo, perdiendo la oportunidad incluso de tener alianzas comerciales con China, ¿no? Totalmente, pero de nuevo, más allá de incluso porque los BRICS tienen una lectura política y una lectura económica. La lectura política es más allá de Estados Unidos y más allá de la Unión Europea, hay otro polo de poder y de práctica de sentido en el mundo. Entonces Argentina dice: no vamos a participar de esto. Bueno, perfecto. Ahora, tiene efectos en términos del lugar que ocupa Argentina, o que se pretende que ocupe Argentina, y que se piensa en la política exterior en Argentina como un país intermedio desde lo económico, pero invitado a participar en lugares políticos que no le pertenecen a países que tienen el mismo PBI que Argentina, con una población similar. No sé, Colombia, por decir un caso, digamos, más o menos un PBI similar, más o menos una población similar, bajo ningún punto de vista invitado a participar en los mismos lugares de los que participa Argentina. Entonces, ahí hay un lugar, digamos, hay algo que se está perdiendo en esta administración, que es una perspectiva de la política exterior mucho más conducente de acuerdo al lugar, tanto histórico como futuro, que puede ocupar Argentina. El caso que aparece todo el tiempo es Vietnam, digamos. No se habla mucho de Vietnam, que es el tercer o cuarto socio comercial de Argentina. Claro. Entonces, ahí hay todo un costado del planeta no explorado, y que este gobierno, digamos, contribuye en no seguir explorando aún más. O sea, no explora, no, está recontra explorado, pero no está politizado lo suficiente, podríamos decir. En este sentido, volviendo un poco a lo que va a ser la cumbre del Mercosur, ¿no?, en los próximos días, y este rechazo que hace Javier Milei, por lo menos, de acudir a Paraguay, ¿crees que también puede tener algo de incumbencia lo que estuvo pasando en los últimos días con Bolivia? Digo, con la tensión también en las relaciones bilaterales con Bolivia, luego de que el gobierno salga a decir que no fue un golpe, o que sí, nunca reconozca, digamos, el intento de golpe de Estado, y que obviamente no lo repudie como se hicieron otros estados de la región, más allá de lo que pasó después, digamos, y las lecturas posteriores con respecto a ese golpe de Estado. Sí, está claro que la situación en Bolivia es una situación, voy a usar el cliché de los clichés de los analistas políticos, que es una situación compleja. Claro, sí. Por no decir muchas otras cosas, pero bueno, dejémoslo en compleja. No sé si eso afecta, digamos, si eso puede haber tenido algo que ver en bajarse o no bajar. Me parece que, de nuevo, hay un destrato en algo que no le interesa, al gobierno de Milei no le interesa, digamos, la región. Le parece que la región como concepto político, como concepto económico, no tiene ninguna utilidad en el escenario que ellos plantean del mundo. O sea, ellos están en una especie de hiperoccidentalización, con una mirada puesta sobre todo en Estados Unidos y aleatoria en algunos países de Europa occidental,
y el resto es irrelevante, porque hay comunistas, porque hay pobres, porque hay feos, porque hay lo que sea, digamos. Pero es irrelevante porque no es el aspiracional simbólico, no es el aspiracional político, bueno, Israel obviamente. Entonces, como no es el aspiracional, no hay nada que lo una simbólicamente con lo que nosotros podemos entender que es la región, que no es más que una construcción político-simbólica de una lectura de escenarios justamente políticos históricos sobre una porción de tierra, digo, las regiones no existe como tal, es una mirada política. Lo único que hay es un planeta en el que hay agua y tierra y partes de tierra que sobresalen que llamamos continentes. Ahora, la división política, simbólica, lo que entendemos con eso, y las búsquedas que hay, bueno, dependen de cada sector político en cada momento. Este es un sector político que no entiende o que no trabaja la región con un potencial simbólico, cultural, económico, político, porque no está dentro de su aspiracional. Alejandro, finalmente decide el presidente entonces juntarse con el expresidente de Brasil, Bolsonaro, en Camboriú. ¿De eso qué podemos esperar? ¿Es meramente un mensaje político o puede llegar a, digamos, político en el sentido simbólico, ¿no? De no me voy con Lula, me voy con Bolsonaro, o puede quizás haber algo más allá de eso, más de ese mensaje yo creo que perdón que te interrumpa, pero yo creo que para los que analizamos política, los que estamos en política, los que nos gusta la política, vamos a leer eso. Yo tengo la sensación de que sinceramente a Milei y a su grupo más cercano les importa tres velines. O sea, van con Bolsonaro porque es el que le gusta a Bolsonaro, creen que Lula es comunista y no hay que juntarse con Lula comunista, no importa en dónde y ya. Y en todo caso, creo que pecan de simplistas porque son simplistas, porque como tienen una visión del mundo binaria, entonces todo se construye desde ahí. Pero, de nuevo, yo creo que entonces como su autoexplicación, digamos, su explicación justifica todo el accionar, no hay necesidad de estar, entre comillas, pensando en la rosca internacional y si cae bien y si cae mal y cómo es tomado y los efectos, porque no es como, da la sensación de que no es como están pensando la política, que para eso pusieron a este jefe de gabinete, digamos, para eso pusieron al jefe de gabinete, ministro del Interior, digamos, para que se haga cargo de pensar. Te pregunto, Alejandro, para saber si tenés alguna información, alguna reflexión al respecto de, ya que estamos hablando de Bolsonaro, me voy a los bolsonaristas más que a Bolsonaro en sí mismo, y a toda esta investigación, ¿no?, que ya se está dando a esta altura, sobre un posible ingreso por las fronteras de prófugos de la justicia, en realidad condenados de la justicia de Brasil, por el intento de golpe de Estado del 8 de enero. ¿Se sabe, o si tenés conocimiento sobre si efectivamente son, se decía que eran más de 60 los que estaban acá, se habla de más de 1000 que pedirían asilo político? ¿Qué opinión tenés al respecto y si sabés algo sobre esto, este ingreso por las fronteras? A ver, por un lado suena verosímil que, dadas las extensiones territoriales de este continente y las capacidades estatales en cubrir de forma efectiva todos los territorios nacionales, haya personas que no, digamos, que estén bajo el radar. Y en este caso, en ese punto, digamos, te diría que es casi hasta irrelevante si cruzaron o no la frontera. Digo, tranquilamente cualquiera puede estar en cualquier lugar de cualquiera de estos países y sin ser detectado, digo, cruzar las fronteras no de forma ilegal o permanecer dentro del vasto territorio brasilero sin ser detectado, digo. No tiene, o sea, puede que estén en Argentina, ahora tranquilamente pueden estar en medio de la Amazonia, digo, pueden estar a 5.000 kilómetros de Brasilia y seguir en Brasil. Claro. Entonces, puede que haya sido así, sí. Sería un error gravísimo del gobierno argentino, en todo caso, en caso de que hayan entrado ilegalmente, otorgarles asilo a personas que entraron ilegalmente y encima un asilo político, sí, marcaría un cambio histórico, digamos, en la política bilateral entre Argentina y Brasil, y marcaría también un precedente muy negativo en cómo se hace la política exterior. Para darte un ejemplo
muchos países europeos en su momento, y creo que Estados Unidos, pero sobre todo países europeos, en algún momento le reclamaban a Argentina que Argentina daba muy pocos asilos políticos a ucranianos y cosas así, ¿no? Sí. Y la respuesta argentina fue como, mirá, nuestra política migratoria es lo suficientemente buena para que cualquiera que quiera venir a la Argentina entra legalmente y no sabe, en tiempito le damos un DNI ya. Como que la política migratoria argentina es lo suficientemente buena para que cualquier refugiado político pueda entrar cuando la causa amerite. Entonces, en este caso rompería con una política histórica migratoria, con la ley migratoria. Sería un problemón muy grande, no por eso no verosímil, dado este gobierno. Sí, más allá de lo verosímil, en concreto, según lo que se sabe de los últimos días, es que cuando le piden información a Argentina, Argentina da la información finalmente de que por lo menos 40 entraron a la Argentina. Pero ahí está lo curioso, o sea, si se sabe que 40 entraron, entonces son 40 personas que cometieron un delito migratorio, por lo cual si cometieron un delito migratorio o puede activar la justicia, claro, o en todo caso cambias toda la política de fronteras, porque si vos aceptás que 40 personas entraron ilegalmente, ¿cómo salís después a justificar cualquier detención de cruces ilegales en la frontera? Entonces hay un problema de lógica política interna ahí también. Bien. Bueno, Alejandro, gracias por el pantallazo muy abarcativo, muy complejo, pero no, realmente muy claro sobre dónde nos puede llevar este gobierno que seguía muy por el dogma, ¿no? En la política internacional, me parece, y lo dejabas muy claro, así que te agradecemos. No, por favor, muchas gracias y a disposición. Alejandro Rascobán, licenciado en Ciencias Políticas, integrante del grupo de estudios sobre fronteras y regiones, hablando un poco, bueno, para pasar en limpio, ¿Milei no va a la cumbre del Mercosur? No. Decide no ir a Asunción, se va a Camboriú. Claro, verse a Paraguay, se va a Camboriú, sí, porque no quiere cruzarse a Lula en el Mercosur, pero sí se quiere encontrar con Bolsonaro en una nueva edición de la CEPAC, que es este encuentro de ultraconservador internacional, que ya fue él, digo, ya estuvo él Milei, ya ha ido. Este caso es la versión en Brasil, va ahí, no repudió el golpe de Estado en Bolivia. No. Más allá de como decía Alejandro, la complejidad de la situación en Bolivia, el Estado argentino no repudió contundentemente ese hecho. Como si todos los otros. Como si todos. Miembros del Mercosur, estados, al menos. Lo cual le genera también una tensión con el gobierno de Lucho Arce. Sí. Desde ya. Lucho Arce, de hecho, ya una tensión que explicitó. Y además, bueno, estamos recibiendo prófugos de la justicia brasilera. Se habla de 40 reconocidos por el gobierno nacional, más de 80 de los que se tiene una estima, y la CONARRE de refugiados, o sea, la Comisión de Refugiados, está hablando de la posibilidad de que sean más de 1.000 los que pretendan entrar al país pidiendo asilo político. Que es legal, pueden pedir asilo político. Sí, obvio. Eso es algo que el otro día estuvo acá Franco Metaza, parlamentario del Mercosur, en Marcha de Gigantes, a la entrevista colgada, que él decía, si quieren pedir asilo político, la Argentina tiene, digamos, nadie está en contra del asilo político. Claro. El tema es que no entren prófugos de la justicia de otro país ilegalmente por las fronteras, guardándose y ocultándose, porque en realidad están condenados por un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, en un golpe también incentivado por el bolsonarismo, y que son personas que están condenadas, digamos, por ese delito de sedición en la República Hermana, y que están entrando a la Argentina. Es que sí, bueno, también en el Cono Sur se está quedando un poco solo, porque el caso de la calle Pou, una persona que, digamos, pensando desde la dogma, podría acercarse un poco más a Milei, no tanto, pero podría un poco más, ya ha tenido ciertos altercados discursivos y demás, le queda quizás un poco Paraguay, pero ni siquiera, que también es un país en este momento mucho más estatista y demás. Sí. Y me quedo un poco con eso que habían dicho, y ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la reunión del G7, no sucede nada con Argentina. O sea, él va a sacarse fotos a los lugares que va. Literalmente, va a los Estados Unidos a sacarse fotos. Es un tour personal. Claro, y ahora con Bolsonaro, yo, lo pregunté acá en esta entrevista, es como, bueno, sí, en realidad va porque...
No hay ningún tipo de construcción. No hay construcción. Por eso se dice que la política, ahí recién Alejandro la caracterizaba como sobreideologizada. Claro, pero más allá de sobreideologizada, es... Claro, de hacer cosas para hacer. ¿Sí? No, hacer cosas para reconfirmar una figura. Claro. Que esto también se analizaba en el último programa de Marcha de Gigantes, que tiene que ver con Milei realmente es un experimento que se está probando ante el mundo, cómo garpa, digamos, una figura de la extrema derecha. Entonces, para la derecha internacional, es una figurita. Claro, quizás para Bolsonaro le sirva más a Bolsonaro que a Milei en específico. Y hay que capaz no le sirve a ninguno. Digamos que la política de Milei en política internacional no se está guiando mucho por si le sirve o no le sirve, sino de si es lo que cree él personalmente o no. Porque de hecho, y aclaro lo de él personalmente, porque no vamos a celebrar la política internacional de la Cancillería, pero incluso es distinta muchos casos de la propia de Javier Milei, y por algo también pende de un hilo. Por algo la Canciller no fue al G7, por ejemplo, la Canciller. O sea, la persona que tiene que ir a hacer las cosas de internacionales argentinas no fue a uno de los más grandes eventos internacionales de Argentina en los últimos tiempos. Pero bueno. Si estamos así en lo externo, imaginémonos en lo doméstico. Sí, no. Ay, Dios, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Música, vamos a relajar un poco. ¿Música brasilera? ¿Querés poner un poco de música brasilera? ¿No querés? No quiere. Qué bajón, ¿por qué no querés? Encima que Milei se va a Camboriú, ¿no querés escuchar un poco? Claro, dice, no, Asunción no, mejor Camboriú, una playita tranquila. Claro, ¿qué hay en Asunción, boludo? No, bueno, un poquito de sol, arena, y igual no sé si no es muy hincha, me parece ¿no? Es muy hincha de la playa. Qué sé yo, en una de esas nos deja una buena foto en malla, no sabemos que nos puede dejar Milei en esta visita a Camboriú para, venderse personalmente ante el mundo una vez más, en este caso con Bolsonaro, y no asistir al Mercosur.